Entonces Elías apartó al niño, rasgó sus vestiduras y dirigiéndose al cielo, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: Señor mi Dios, por tu causa salí de Israel y no pude ofrecerte mi sangre como hicieron los profetas que allí quedaron. Fui llamado cobarde por mis amigos y traidor por mis enemigos. Por tu causa comí apenas lo que los cuervos me traían y crucé el desierto hasta Sarepta, que sus habitantes llamaban Akbar. Guiado por tus manos encontré una mujer. Guiado por ti, mi corazón aprendió a amarla. En ningún momento, empero, olvidé mi verdadera misión. Durante todos los días que pasé aquí, siempre estuve listo para partir. La bella Akbar ahora no pasa de ruinas y la mujer que me confiaste yace debajo de ellas. ¿Dónde pequé, Señor? ¿En qué momento me alejé de lo que deseabas de mí? Si no estabas contento conmigo, ¿por qué no me llevaste de este mundo? En vez de eso, afligiste nuevamente a aquellos que me ayudaron y amaron. No entiendo tus designios, no veo justicia en tus actos, no soy capaz de aguantar el sufrimiento que me impusiste. Aléjate de mi vida, porque yo también soy ruina, fuego y polvo. En medio del fuego y de la desolación, Elías vio la luz y el ángel del Señor apareció. ¿Qué vienes a hacer aquí?, preguntó Elías. ¿No ves que ya es tarde? Vine para decirte que una vez más el Señor escuchó tu plegaria y lo que pides te será concedido. No escucharás más a tu ángel y yo no volveré a encontrarte hasta que se hayan cumplido tus días de prueba. Elías cogió al niño de la mano y empezaron a caminar sin rumbo. La humareda, que antes estaba siendo dispersada por el viento, se concentraba ahora en las calles, tornando el aire irrespirable. Quizás sea un sueño, pensó. Quizás es una pesadilla. Tú mentiste a mi madre, le dijo el niño. La ciudad está destruida. ¿Qué importancia tiene eso? Si ella no estaba viendo lo que pasaba a su alrededor, ¿por qué no dejarla morir feliz? Porque ella confió en ti y dijo que era Akbar. Se hirió un pie con los cascotes de vidrio y cerámica esparcidos por el suelo. El dolor le demostró que no estaba soñando. Todo a su alrededor era terriblemente real. Consiguieron llegar a la plaza donde, ¿cuánto tiempo atrás?, se reunía con el pueblo y le ayudaba a resolver sus disputas. El cielo estaba dorado con el fuego de los incendios. No quiero que mi madre sea esto que estoy viendo, insistía el niño. Tú le mentiste. El chico estaba consiguiendo mantener su juramento. No había visto una sola lágrima en su rostro. ¿Qué hago?, pensó. Su pie sangraba y resolvió concentrarse en el dolor. Él lo alejaría de la desesperación. Miró el corte que la espada del asirio había hecho en su cuerpo. No era tan profundo como había imaginado. Se sentó con el niño en el mismo lugar donde había sido atado por los enemigos y salvado por un traidor. Se dio cuenta de que las personas ya no corrían, caminaban lentamente, de un lado a otro, en medio del humo, del polvo y de las ruinas, como si fueran muertos vivos. Parecían almas olvidadas por los cielos y condenadas a vagar eternamente por la tierra. Nada tenía sentido. Algunos pocos reaccionaban. Continuaba escuchando las voces de las mujeres y algunas órdenes contradictorias de soldados que habían sobrevivido a la masacre. Pero eran pocos y no estaban consiguiendo ningún resultado. El sacerdote había dicho una vez que el mundo era el sueño colectivo de los dioses. ¿Y si, en el fondo, él tuviese razón?
¿Podría ahora ayudar a los dioses a despertar de esta pesadilla y adormecerlos de nuevo con un sueño más suave? Cuando tenía visiones nocturnas, siempre se despertaba y se volvía a dormir. ¿Por qué no sucedía lo mismo con los creadores del universo? Tropezaba con los muertos. Ninguno de ellos se preocupaba ya por los impuestos a pagar, por los asirios que acampaban en el valle, por los rituales religiosos o por la existencia de un profeta errante que un día tal vez les hubiese dirigido la palabra. No puedo quedarme aquí todo el tiempo. La herencia que ella me dejó es este niño, y seré digno de esto, aunque sea la última cosa que haga sobre la tierra. Se levantó con esfuerzo, volvió a coger al niño de la mano y volvieron a caminar. Algunas personas saqueaban las tiendas y almacenes que habían sido derribados. Por primera vez intentó reaccionar ante lo que sucedía, pidiéndoles que no hicieran eso, pero ellas lo apartaban de un empujón diciendo: estamos comiendo los restos de aquello que el gobernador devoró solo. No nos molestes. Elías no tenía fuerzas para discutir. Llevó al chico fuera de la ciudad y comenzaron a andar por el valle. Los ángeles ya no volverían a venir con sus espadas de fuego. Luna llena. Lejos del polvo y la humareda, se podía ver la noche iluminada por la claridad de la luna. Horas antes, cuando había intentado dejar la ciudad, rumbo a Jerusalén, pudo encontrar su camino sin dificultad. Lo mismo había sucedido con los asirios. El niño tropezó con un cuerpo y dio un grito. Era el sacerdote. Tenía los brazos y las piernas amputados, pero aún estaba vivo. Sus ojos estaban fijos en la cumbre de la quinta montaña. Como ves, los dioses fenicios ganaron la batalla celestial, dijo con dificultad, pero con voz reposada. La sangre se escurría de su boca. Déjame terminar con tu sufrimiento, respondió Elías. El dolor no significa nada en comparación con la alegría de haber cumplido con mi deber. ¿Tu deber era destruir una ciudad de hombres justos? Una ciudad no muere, solo sus habitantes y las ideas que tenía. Algún día otros llegarán a Akbar, beberán su agua, y la piedra que su fundador dejó será pulida y cuidada por nuevos sacerdotes. Sigue tu camino. Mi dolor terminará dentro de poco, mientras que tu desesperación permanecerá por el resto de tu vida. El cuerpo mutilado respiraba con dificultad y Elías lo dejó. En ese momento, un grupo de gente, hombres, mujeres y niños, vino corriendo hacia él y lo rodeó. Fuiste tú, gritaban, tú deshonraste a tu tierra y trajiste la maldición a nuestra ciudad. Que los dioses vean esto, que sepan quién es el culpable. Los hombres lo empujaban y lo sacudían por los hombros. El niño se soltó de su mano y desapareció. Todos golpeaban su cara, su pecho, sus espaldas, pero él solo pensaba en el niño. No había sido capaz siquiera de mantenerlo a su lado. La paliza no duró demasiado. Quizá estuviesen todos demasiado cansados de tanta violencia. Elías quedó tendido en el suelo. Vete de aquí, dijo alguien. Pagaste nuestro amor con tu odio. El grupo se apartó. Él no tenía fuerzas para levantarse. Cuando consiguió recuperarse de la vergüenza, ya no era el mismo hombre. No quería ni morir ni continuar viviendo. No quería nada. No tenía amor, ni odio, ni fe. Se despertó con alguien tocándole la cara. Aún era de noche, pero la luna ya no estaba en el cielo. Prometí a mi madre que cuidaría de ti, dijo el muchacho, pero no sé qué hacer. Vuelve a la ciudad, la gente es buena y alguien te acogerá. Estás herido, hay que cuidar tu brazo. Quizás aparezca un ángel y me diga qué tengo que hacer. Eres ignorante, no entiendes nada de lo que está pasando, gritó Elías.
Los ángeles no volverán más, porque nosotros somos personas comunes y todos son débiles ante el sufrimiento. Cuando las tragedias ocurren, que las personas comunes se las arreglen como puedan. Respiró hondo y procuró calmarse. No servía de nada estar discutiendo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No me fui. Entonces viste mi vergüenza. Has visto que ya no tengo nada que hacer en Akbar. Tú me dijiste que todas las batallas servían para algo, incluso aquellas en las que somos derrotados. Él se acordaba de la caminata hasta el pozo la mañana anterior, pero parecía que desde entonces habían pasado años, y él tenía ganas de decirle que las bellas palabras carecen de significado cuando se está delante del sufrimiento, pero decidió no asustar al chico. ¿Cómo escapaste del incendio? El niño bajó la cabeza. No había dormido. Decidí pasar la noche en claro para ver si tú y mamá se encontraban en su cuarto. Vi cuando los primeros soldados entraron. Elías se levantó y empezó a andar. Buscaba la roca frente a la quinta montaña, donde cierta tarde había contemplado la puesta de sol con la mujer. No debo ir, pensaba, me desesperaré aún más. Pero una fuerza lo empujaba en aquella dirección. Cuando llegó ahí, lloró amargamente. Al igual que la ciudad de Akbar, el lugar estaba marcado por una piedra, pero él era el único en todo aquel valle que entendía su significado. No sería alabada por nuevos habitantes, ni pulida por parejas que descubren el sentido del amor. Tomó al chico en sus brazos y se volvió a dormir. Y aquí una reflexión que me hago es cómo en algunas ocasiones nos sentimos así, y es de humanos sentirnos así. A veces algunas de nuestras batallas simplemente nos dejan cansados, agotados, decepcionados, sin energía, ya ni siquiera para sentirnos felices o tristes o agobiados o enojados. Y está bien que lo vivamos de esa manera porque precisamente por eso vivimos aquí, en la tierra, precisamente para experimentar todo esto. Porque ¿cómo podríamos experimentar aquellas cosas maravillosas si no conocemos el opuesto? Esto que se llama contraste, estas situaciones adversas en nuestra vida, son las que nos dan sentido y dirección. Y aun cuando estemos cansados, es importante que nos demos un tiempo para simplemente no hacer nada. Simplemente sentarnos ahí, descansando o dejando de ser y siendo al mismo tiempo. De tal manera que, de acuerdo al flujo natural del universo, todo lo que sucede siempre pasa. Todo lo que nos sucede siempre pasa. Vamos a escuchar entonces qué sigue en esta lectura. Tengo hambre y sed, le dijo el niño a Elías en cuanto se despertó. Podemos ir a casa de unos pastores que viven aquí cerca. No les debe de haber pasado nada porque no vivían en Akbar. Tenemos que arreglar la ciudad, dijo el niño. Mi madre dijo que ella era Akbar. ¿Qué ciudad? Ya no existía palacio, ni mercado, ni murallas. Las personas decentes se habían transformado en salteadores y los jóvenes soldados habían sido masacrados. Los ángeles ya no volverían más, pero este era el menor de sus problemas. ¿Crees que la destrucción, el dolor, las muertes de anoche tuvieron un significado? ¿Crees que es necesario destruir millares de vidas para enseñar lo que sea a alguien? Dijo. El chico miró espantado. Olvida lo que dije. Vamos a buscar al pastor. Y vamos a arreglar la ciudad, insistió el niño.
Como siempre viene alguien a decirnos algo diferente, ¿verdad? Tal vez no podemos entrar en sintonía con eso que nos están diciendo, pero como siempre hay una palabra, algo que escuchamos, alguien viene y nos dice, o algún pequeño evento que comienza a distraer nuestra atención y nos empieza a señalar la dirección. Continúo entonces. Elías no respondió. Sabía que ya no podría recurrir a su autoridad con el pueblo, que lo acusaba de haber traído la desgracia. El gobernador había huido. El comandante estaba muerto. Tiro y Sidón posiblemente caerían pronto bajo el dominio extranjero. Quizá la mujer tuviera razón. Los dioses cambian siempre, y esta vez era el Señor quien había partido. ¿Cuándo volveremos allí?, preguntó el niño. Elías lo sujetó por los hombros y comenzó a sacudirlo con violencia. Mira para atrás. Tú no eres un ángel ciego, sino un muchacho que quería estar vigilando lo que hacía su madre. ¿Qué ves? ¿Ves las columnas de humo que suben? ¿Sabes lo que significa eso? Me haces daño, quiero salir de aquí, quiero irme. Perdóname, no sé lo que estoy haciendo. El chico sollozaba, pero sin que una sola lágrima corriese por sus mejillas. Él se sentó a su lado, esperando que se calmase. No te vayas, le pidió Elías. Cuando tu madre partió, le prometí que me quedaría contigo hasta que pudiese seguir tu propio camino. También le dijiste que la ciudad estaba entera. Y ella dijo, no necesitas repetirlo, estoy confundido, perdido en mi propia culpa. Déjame encontrarme conmigo mismo. Discúlpame, no quería herirte. El chico lo abrazó, pero de sus ojos no cayó ni una lágrima. Llegaron a la casa en medio del valle. Una mujer estaba en la puerta y dos niños pequeños jugaban enfrente. El rebaño estaba en el cercado, lo que significaba que el pastor no había salido a las montañas aquella mañana. La mujer miró asustada al hombre y al niño que se aproximaban. Tuvo el impulso de gritarles que se fueran, pero la tradición y los dioses exigían que cumpliese la ley universal de la hospitalidad. Si no los acogía ahora, sus hijos podrían sufrir el mismo trato en el futuro. No tengo dinero, dijo, pero puedo darles un poco de agua y algo de comida. Se sentaron en una pequeña galería con techo de paja y ella trajo frutas secas junto con un pote de agua. Comieron en silencio, recobrando un poco la sensación, por primera vez desde la noche anterior, recobrando un poco la sensación de cumplir la rutina normal diaria. Los niños, asustados por la apariencia de ambos, se habían refugiado dentro de la casa. Cuando terminó su plato, Elías preguntó por el pastor. Llegará pronto, respondió ella. Anoche oímos mucho ruido y alguien vino esta mañana diciendo que Akbar había sido destruida, así que él fue a ver qué había pasado. Los hijos la llamaron y ella entró. Es inútil tratar de convencer al chico, pensó Elías. No me dejará en paz hasta que yo haga lo que me pide. Tengo que demostrarle que es imposible y solo así se convencerá. La comida y el agua habían provocado el milagro. Se sentía otra vez formando parte del mundo. Su pensamiento fluía con una rapidez increíble, procurando soluciones en vez de respuestas. Y es verdad, pienso yo, cuando a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos hambre o sed. O a veces no es hambre por no haber comido, sino que tal vez nos hemos privado de esas cosas deliciosas que nos encanta comer, que a veces nos prohibimos. Y cuando tenemos estas circunstancias adversas de tristeza o de ni siquiera tener una dirección o de perder el sentido, ¿por qué no darnos la oportunidad de suavizar un poco y ser amables con nosotros mismos?
y comernos un chocolate o un pastel o un agua deliciosa o aquella bebida que nos encanta. Darnos el tiempo para recuperar esa energía del entusiasmo, de la alegría o del sentido de vida. Finalmente vivimos, como te digo, a disfrutar todas estas cuestiones y, ¿por qué no? Son parte de la tierra, que nos viene a sanar también. Un poco más tarde, llegó el pastor. Miró con recelo al hombre y al niño, preocupado por la seguridad de su familia, pero pronto entendió lo que estaba pasando. Deben de ser refugiados de Akbar, dijo. Estoy llegando de allá. ¿Y qué está pasando?, preguntó el chico. La ciudad fue destruida y el gobernador huyó. Los dioses desorganizaron el mundo. Elías dijo, hemos perdido todo cuanto teníamos. Nos gustaría que nos acogieran. Creo que mi mujer lo ha hecho ya, pues los alimentó. Ahora deben partir y enfrentar lo inevitable. No sé qué hacer con un niño. Necesito ayuda. Claro que sabes. Él es joven, parece inteligente y tiene energía. Tú tienes la experiencia de quien conoció muchas victorias y derrotas en esta vida. Es una combinación perfecta, porque puedes ayudarlo a encontrar la sabiduría. El hombre miró la herida del brazo de Elías. Dijo que no era grave. Entró en la casa y volvió poco después con algunas hierbas y un pedazo de tejido. El chico le ayudó a colocar el medicamento en su lugar. Cuando el pastor le dijo que podía hacer aquello solo, el niño le respondió que había prometido a su madre cuidar de aquel hombre. El pastor se rió. Tu hijo es un hombre de palabra. Yo no soy su hijo, y él también es un hombre de palabra. Irá a reconstruir la ciudad porque tiene que hacer volver a mi madre, como hizo conmigo. Elías entendió de repente la preocupación del niño, pero antes de que pudiese decir nada, el pastor gritó hacia adentro de la casa, avisando a la mujer que estaba saliendo en aquel momento. Es mejor reconstruir pronto la vida, dijo. Pasará mucho tiempo antes de que todo vuelva a ser como antes. Nunca volverá a serlo. Tienes aspecto de ser un joven sabio y puedes entender muchas cosas que yo no comprendo. Pero la naturaleza me enseñó algo que no olvidaré nunca. Un hombre depende del tiempo y de las estaciones. Y solo así un pastor consigue sobrevivir a las cosas inevitables. Él cuida su rebaño, trata a cada animal como si fuese el único, procura ayudar a las madres con las crías y nunca se aleja demasiado del lugar donde los animales puedan beber. No obstante, de vez en cuando, una de las ovejas a las que se dedicó tanto, termina muriendo en un accidente. Puede ser una serpiente, un animal salvaje o incluso una caída por un precipicio. Pero lo inevitable siempre sucede. Sabias palabras del pastor. Y cuánta sabiduría entre líneas, sobre todo cuando dice el hombre depende del tiempo y de las estaciones. Y hablando simbólicamente es, por supuesto, el tiempo, pero es movernos en el ritmo de nuestro propio tiempo, en nuestros propios ciclos, en nuestro propio paso. Y se refiere también a las estaciones, pero las estaciones en el sentido de nuestras propias estaciones. Tenemos estaciones de renacimiento y de júbilo y de alegría. Tenemos estaciones de cultivar, de cosechar, de tener, de recibir grandes cosas. Tenemos estaciones en las que debemos de quedarnos quietos y serenos. Y tenemos estaciones en las que simplemente debemos dormir. Qué importante es el respetar nuestros propios ciclos, nuestros propios tiempos e ir avanzando cada uno de nosotros a nuestro propio ritmo. No tenemos que avanzar al ritmo de nada ni de nadie. No venimos a complacer a nada ni a nadie. Cuando fuimos creados perfectos. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente
ser nosotros mismos. ¿Cómo? A través de nuestros tiempos y a través de nuestras propias estaciones. Elías miró en dirección a Akbar y recordó la conversación con el ángel. Lo inevitable siempre sucede. Es preciso disciplina y paciencia para superarlo, dijo el pastor. Y escúchenlo, lo voy a volver a decir porque es toda la verdad. Es preciso disciplina y paciencia para superarlo. Aquí está combinando dos elementos muy importantes, porque a veces confundimos disciplina con obligarnos a hacerlo. Pero la disciplina combinada con la paciencia, lo único que crea es un ciclo, pausado o rápido, como cada uno de nosotros lo necesitemos. Sin embargo, disciplina y paciencia juntos es constancia, un paso a la vez, un paso a la vez. Algunos es vivir un día a la vez. Algunos otros es avanzar más rápido. Sin embargo, el pastor dice, es preciso disciplina y paciencia para superarlo, para movernos. Y contesta Elías, y esperanza. Cuando ésta se termina, no se pueden gastar las energías luchando contra lo imposible. Y tiene razón Elías. La esperanza es un motor subyacente que es muy importante que siempre que hayamos perdido rumbo, que no sepamos qué hacer, que las fuerzas se nos hayan terminado, ir a buscarla. Porque la esperanza es ese motorcito que a veces muy lentamente comienza a reaccionar y comienza a empujarnos, dándonos como el deseo de seguir, encontrar algo. No se trata de esperanza en el futuro, se trata de recrear el propio pasado. El pastor ya no tenía prisa. Su corazón se llenó de piedad por los refugiados, ya que él y su familia se habían salvado de la tragedia. Nada costaba ayudarlos para agradecer a los dioses. Además, ya había oído hablar del profeta israelita que subió a la quinta montaña sin ser alcanzado por el fuego del cielo. Todo indicaba que debía de tratarse del hombre que tenía enfrente. Pueden quedarse un día más si quieren. No entendí lo que dijiste antes, comentó Elías, sobre recrear el propio pasado. Y el pastor contesta, yo veía siempre a las personas que pasaban por aquí en dirección a Tiro y Sidón. Algunas se quejaban de que no habían conseguido nada en Akbar e iban en busca de un nuevo destino. Un día, esas personas retornaban. No habían conseguido lo que estaban buscando, porque habían cargado consigo, junto con el equipaje, el peso del propio fracaso anterior. Alguna que otra volvía habiendo conseguido un empleo en el gobierno o con la alegría de haber educado mejor a los hijos, pero nada más, porque el pasado en Akbar las había dejado temerosas y no tenían confianza en sí mismas como para arriesgar mucho. Por otro lado, también pasaron por mi puerta personas llenas de entusiasmo. Habían aprovechado cada minuto de vida en Akbar y obtenido con mucho esfuerzo el dinero necesario para el viaje que querían hacer. Para estas personas, la vida era una constante victoria y continuaría siéndolo. Estas personas también retornaban, pero con historias maravillosas. Habían conquistado todo lo que deseaban, porque no estaban limitadas por las frustraciones del pasado. Las palabras del pastor llegaron al corazón de Elías. No es difícil reconstruir una vida, así como no es imposible levantar a Akbar de sus ruinas, continuó el pastor. Basta tener conciencia de que continuamos con la misma fuerza que teníamos antes
y usar esto en nuestro favor. Y concluyó, si tienes un pasado que no te deja satisfecho, olvídalo ahora. Imagina una nueva historia para tu vida y cree en ella. Concéntrate solo en los momentos en que conseguiste lo que deseabas. Y esta fuerza te ayudará a conseguir lo que deseas ahora. Y lo voy a volver a repetir porque es bellísimo esto que está diciendo el pastor con toda su sabiduría. Y te lo voy a dejar anotado ahí en la cajita de la descripción. Dice, si tienes un pasado que no te deja satisfecho, olvídalo ahora. Imagina una nueva historia para tu vida y cree en ella. Concéntrate solo en los momentos en que conseguiste lo que deseabas y esta fuerza te ayudará a conseguir lo que deseas ahora. Y dice Elías, hubo un momento en que deseé ser carpintero y después quise ser un profeta enviado para la salvación de Israel. Los ángeles descendían del cielo y el Señor hablaba conmigo, hasta que entendí que Él no era justo y que sus motivos siempre permanecerán incomprensibles para mí. El pastor gritó a su mujer diciéndole que había decidido quedarse, pues a fin de cuentas ya había ido a pie hasta Akbar y tenía pereza de hacer otra caminata. Gracias por acogernos, dijo Elías. ¿No quieren quedarse esta noche? El niño interrumpió el diálogo. Queremos volver a Akbar. Esperen hasta mañana. La ciudad está siendo saqueada por sus propios habitantes y no hay lugar para dormir. El chico miró al suelo, se mordió los labios y una vez más se resistió al llanto. El pastor los llevó al interior de la casa, tranquilizó a la mujer y los niños y pasó el resto del día conversando sobre el tiempo para distraer a los huéspedes. Al día siguiente, los dos se levantaron temprano. Comieron un refrigerio preparado por la mujer del pastor y se despidieron en la puerta de la casa. Que tu vida sea larga y tu rebaño crezca siempre, dijo Elías. Comí lo que mi cuerpo necesitaba y mi alma aprendió lo que no sabía. Que Dios nunca olvide lo que has hecho por nosotros y que tus hijos no sean extranjeros en una tierra extraña. Esta frase que dice Elías me parece bellísima porque es una bendición. Y qué lindo que lo aprovechemos y lo tomemos como propio. Tal vez cambiando un poco las frases o los sentidos, pero también te la voy a dejar anotada y la voy a volver a repetir para que la esencia de esta bendición quede en tu corazón y cada vez que recibas algo que llegue a tu corazón, entregues una bendición parecida a esta. Dijo Elías, que tu vida sea larga y tu rebaño crezca siempre. Comí lo que mi cuerpo necesitaba y mi alma aprendió lo que no sabía. Que Dios nunca olvide lo que has hecho por nosotros y que tus hijos no sean extranjeros en una tierra extraña. No sé a qué Dios te refieres. Son muchos los habitantes de la quinta montaña, dijo el pastor con dureza, para luego enseguida cambiar de tono. Recuerda las cosas buenas que hiciste. Ellas te darán valor. De verdad que, wow, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble cómo esto se manifiesta de esta bellísima manera. Cómo este pastor, para mí, es ese grande maestro del día de hoy en esta lectura.
Recuerda las cosas buenas que hiciste. Ellas te darán valor. ¿Para qué? Para continuar, para darle significado de nuevo. Es decir, cuando nos sentimos de esta manera frustrados y sin rumbo, por supuesto que recordar todo aquello bueno que hemos hecho nos va a hacer apreciarnos y autovalorarnos. Recuerda las cosas buenas que hiciste. Ellas te darán valor. Hice muy pocas y ninguna de ellas debida a mis buenas cualidades, dijo Elías. Y el pastor respondió, entonces es hora de hacer más. Tal vez yo podría haber evitado la invasión. El pastor se rió. Aunque hubieras sido el mismísimo gobernador de Akbar, no habrías conseguido detener lo inevitable. Quizá el gobernador debería haber atacado a los asirios cuando ellos llegaron al valle con pocas tropas, o negociado la paz antes de que la guerra estallara. Todo lo que pudo suceder, pero no sucedió, termina siendo llevado por el viento y no deja ningún rastro, dijo el pastor. La vida está hecha de nuestras actitudes. Y existen ciertas cosas que los dioses nos obligan a vivir. No importa cuál es la razón que tienen para esto, y no sirve de nada hacer lo posible para que pasen lejos de nosotros. ¿Para qué? Pregúntaselo a un profeta israelita que vive en Akbar. Parece que él tiene respuesta para todo. El hombre caminó en dirección al cercado. Tengo que llevar mi rebaño a pastar, dijo. Anoche no salieron de aquí y están impacientes. Se despidió agitando el brazo en alto y partió con sus ovejas. El niño y el hombre seguían por el valle. Estás caminando muy despacio, decía el chico. Tienes miedo de lo que pueda pasarte. Solo tengo miedo de mí mismo, respondió Elías. No pueden hacerme nada porque mi corazón ya no existe. El Dios que me trajo de regreso de la muerte aún está vivo. Él puede hacer volver a mi madre si tú haces lo mismo con la ciudad. Olvida a este Dios, está lejos y ya no hace los milagros que esperamos de él. El pastor tenía razón. A partir de aquel momento, era preciso reconstruir su propio pasado. Olvidar que algún día se había creído un profeta que tenía que libertar a Israel, pero había fracasado en su misión de salvar a una simple ciudad. El pensamiento le dio una extraña sensación de euforia. Por primera vez en su vida se sintió libre, listo para hacer lo que le pareciera en el momento en que lo deseara. No escucharía a más ángeles, es verdad, pero en compensación estaría libre para retornar a Israel, volver a trabajar como carpintero, viajar hasta Grecia para aprender cómo pensaban sus sabios, o partir junto con los navegantes fenicios hacia las tierras del otro lado del mar. ¿Se dan cuenta cómo a veces es necesario simplemente hacer a un lado aquello que nos acongoja, que nos hace sentir tristes o que ha perdido significado? Y tal vez no quiere decir que no volvamos a retomarlo, pero hacerlo a un lado y simplemente enfocarnos en algo que está ahí frente a nosotros y que nos va a hacer sentir mejor o que decidimos y elegimos hacer por ahora, es comenzar a crear sentido en la vida. Continúo entonces. Antes, sin embargo, precisaba vengarse. Había dedicado los mejores años de su juventud a un Dios sordo que vivía dando órdenes y siempre haciendo las cosas a su modo. Había aprendido a aceptar sus decisiones y a respetar sus designios, pero su fidelidad había sido retribuida con el abandono. Su dedicación fue ignorada y sus esfuerzos para cumplir la voluntad suprema habían tenido como resultado
la muerte de la única mujer a quien amara en toda su vida. Tienes toda la fuerza del mundo y de las estrellas, dijo Elías en su lengua natal, para que el niño a su lado no entendiese el significado de las palabras. Puedes destruir una ciudad, un país, como nosotros destruimos a los insectos. Entonces envía el fuego del cielo y acaba con mi vida ahora, porque si no haces esto, a partir de ahora iré contra tu obra. Akbar surgió a la distancia. Él tomó la mano del niño y la apretó con fuerza. A partir de aquí y hasta cruzar los portones de la ciudad, yo caminaré con los ojos cerrados y es preciso que tú me guíes, le pidió. Si muero durante el camino, haz tú lo que me pediste a mí. Reconstruye Akbar, aunque para esto necesites primero crecer y después aprender cómo cortar la madera o tallar las piedras. El niño no dijo nada. Elías cerró los ojos y se dejó guiar. Escuchaba el ruido del viento y el sonido de sus propios pasos en la arena. Se acordó de Moisés, que después de liberar y conducir al pueblo elegido por el desierto, superando enormes dificultades, fue impedido por Dios de entrar en Canaán. En aquella ocasión, Moisés había dicho: te ruego que me dejes pasar para que yo vea esta buena tierra para más allá del Jordán. No obstante, el Señor se indignó con su pedido y le dijo: basta, no me hables más sobre esto. Dirige tu mirada hacia el occidente y hacia el norte, y hacia el sur y hacia el oriente, y contémplalos con tus propios ojos, porque no pasarás este Jordán. Así es como el Señor había retribuido la larga y ardua tarea de Moisés, no permitiéndole poner sus pies en la tierra prometida. ¿Qué habría pasado si él hubiera desobedecido? Elías volvió a dirigir su pensamiento hacia los cielos. Mi Señor, esta batalla no fue entre asirios y fenicios, sino entre tú y yo. ¿No me avisaste de nuestra gran guerra particular y, como siempre, venciste e hiciste cumplir tu voluntad? Destruiste a la mujer que amé y a la ciudad que me acogió cuando estaba lejos de mi patria. El viento sopló más fuerte en sus oídos. Elías sintió miedo, pero continuó. No puedo traer a la mujer de vuelta, pero puedo cambiar el destino de tu obra de destrucción. Moisés aceptó tu voluntad y no cruzó el río. Yo, sin embargo, seguiré adelante. Mátame en este momento, porque si me dejas llegar a las puertas de la ciudad, reconstruiré lo que quisiste barrer de la faz de la tierra e iré contra de tu decisión. No dijo nada más. Vació su pensamiento y aguardó la muerte. Durante mucho tiempo se concentró solamente en el sonido de los pasos en la arena. No quería escuchar voces de ángeles ni amenazas del cielo. Su corazón estaba libre y ya no temía lo que pudiera pasar. No obstante, en las profundidades de su alma, algo empezó a molestarlo, como si hubiera olvidado algo importante. Largo rato después, el niño se detuvo y sacudió el brazo de Elías. «Llegamos», dijo. Él abrió los ojos. El fuego del cielo no había descendido y las murallas destruidas de Akbar lo rodeaban. Miró al chico, que ahora apretaba su mano, como si temiera que él pudiese escapar. ¿Lo amaba? No tenía idea. Pero estas reflexiones podían ser dejadas para más tarde. Ahora tenía una tarea que cumplir. La primera, en muchos años, que no le había sido impuesta por Dios. Desde donde estaban podía sentir el olor a quemado. Aves de rapiña volaban en círculo en el cielo,
esperando el momento adecuado para devorar los cadáveres de los centinelas que se pudrían al sol. Elías se acercó a uno de los soldados muertos y cogió la espada de su cinto. En la confusión de la noche anterior, los asirios habían olvidado recoger las armas que estaban fuera de la ciudad. ¿Para qué quieres esto?, preguntó el niño. Para defenderme. Los asirios ya no están. Aún así es conveniente llevarla. Tenemos que estar preparados. Su voz temblaba. Era imposible saber lo que sucedería a partir de ahora, cuando cruzaran la muralla semidestruida, pero estaba listo para matar a quien intentase humillarlo. Fui destruido como esta ciudad, le dijo al niño, pero también como esta ciudad aún no he completado mi misión. El chico sonrió. Hablas como antes, dijo. No te dejes engañar por las palabras. Antes yo tenía el objetivo de expulsar a Jezabel del trono y devolver Israel al Señor, pero ahora que Él nos olvidó, nosotros también debemos olvidarlo. Mi misión es hacer lo que tú me pides. El niño lo miró desconfiado. Sin Dios, mi madre no retornará de los muertos. Elías le acarició la cabeza. Fue solo el cuerpo de tu madre el que partió. Ella continúa entre nosotros y, como nos dijo, es Akbar. Tenemos que ayudarla a recuperar su belleza. La ciudad estaba casi desierta. Ancianos, mujeres y niños caminaban por las calles, repitiendo la escena que viera la noche de la invasión. Parecían no saber exactamente cuál era la próxima decisión a tomar. Cada vez que se cruzaban con alguien, el niño notaba que Elías apretaba con fuerza el puño de la espada, pero las personas mostraban indiferencia. La mayoría reconocía al profeta de Israel. Algunos lo saludaban con la cabeza y nadie le dirigía una palabra, ni siquiera de odio. Han perdido hasta el sentimiento de rabia, pensó, mirando a lo alto de la quinta montaña, cuya cumbre continuaba cubierta por sus nubes eternas. Entonces recordó las palabras del Señor. Lanzaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros dioses. Mi alma se hastiará de vosotros. Vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán desiertas. En cuanto a los que de vosotros quedaren, os pondré en el corazón tal ansiedad que el ruido de una hoja movida os perseguirá y caeréis sin que nadie os persiga. Así es que por ahora te dejo con todas estas nuevas ideas maravillosas y toda esta enseñanza. Y nos vemos en la próxima.